Los libros de Enoc y su contenido. Estos libros tienen un impacto notable en la forma en que las personas interpretan la Biblia, pero muchas personas nunca han oído hablar de él. El libro de Enoc es una lectura interesante. Esta obra pseudoepigráfica fue ampliamente leída y aceptada por los primeros padres de la Iglesia y, una vez que desapareció, la interpretación de los textos bíblicos clave cambió. Hoy distinguimos entre tres obras conocidas como el libro de Enoc. Entonces, ¿de qué tratan estas fascinantes obras? Hay tres libros diferentes atribuidos a Enoc, y a cada uno de ellos a veces se le llama el libro de Enoc. La obra más conocida como el libro de Enoc debería llamarse 1 Enoc. Es una recopilación de otras 5 obras: el libro de los vigilantes, las similitudes de Enoc, el libro astronómico, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. Aunque algunas de las secciones son obras anteriores, la datación del libro compilado es de alrededor del año 200 a.C. 2 Enoc, también conocido como el libro de los secretos de Enoc, es un recuento más breve de la historia básica de 1 Enoc. Sin embargo, también tiene contenido único. El autor dio a conocer esta versión del libro de Enoc entre el siglo I a.C. y el siglo III después de Cristo. Se desconoce el idioma de la versión original de 2 Enoc. Las únicas versiones completas del texto fueron escritas en eslavo y datan del siglo XIV y posteriores. Por esta razón, se le llama Enoc eslavo. 3 Enoc, conocido como el libro hebreo de Enoc, el libro de los palacios, el libro del rabino Ismael y la revelación de Metatrón, fue escrito en hebreo. Data del siglo V después de Cristo, aunque afirma ser obra del rabino Ismael del siglo II. 3 Enoc está asociado con el misticismo Merkabah, que a su vez se basa en la visión del trono de Ezequiel 1 al 3. Un tema destacado en este libro es la ascensión de Enoc al cielo y su transformación en el ángel Metatrón. El término pseudoepígrafo se refiere a un libro atribuido a una persona que no fue el autor real de la obra. Los pseudoepígrafos eran comunes alrededor del 400 a.C. al 200 después de Cristo. Los autores atribuían sus obras a personajes famosos de la Biblia o de la historia para darles más peso y credibilidad. Otros ejemplos de pseudoepígrafos de aproximadamente la misma época son el Testamento de Job, el Apocalipsis de Baruch y Cuarto Esdras, entre muchos otros. En el caso del libro de Enoc, el autor intentó atribuir el libro a Enoc, el padre de Matusalén, al que se hace referencia en Génesis 5. Este enigmático personaje, Enoc, ascendió al cielo sin haber muerto. La Biblia proporciona pocos detalles sobre Enoc, pero lo que sí proporciona es el material ideal para crear una historia de fondo. El libro de Enoc es citado y aludido en el Nuevo Testamento. Primero, se alude a él en 2 de Pedro 2 al 4. En segundo lugar, el libro de Santiago cita textualmente el libro de Enoc. Primera Enoc dice: «He aquí, Él viene con las miríadas de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para destruir a todos los impíos y para condenar a toda carne por todas las malas obras que han hecho y las palabras soberbias y duras que los malvados pecadores habló contra Él». Sobre estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: «He aquí, el Señor viene con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio en todos y convencer a cada uno de todas las obras de la impiedad que han cometido de manera tan impía y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él». Permitiendo variaciones en la traducción, Santiago 14 a 15 cita Primera Enoc 1, versículo 9, palabra por palabra. El hecho de que el Nuevo Testamento cite el libro de Enoc no lo eleva al estatus canónico. Varios otros libros mencionados en la Biblia tampoco están incluidos en el canon. Tales ejemplos son el libro de las guerras del Señor, Números 21, versículo 14, el libro de Jashar, Josué 10, versículo 13, el libro de los Hechos de Salomón, Primeros Reyes 11, versículo 41,
el libro de los Anales, Nehemías 12, versículo 23, y el libro de las Crónicas de los Reyes de Media y Persia, Esther 10, versículo 2. Según el libro de Enoc, primera Enoc, Dios envió 200 ángeles, llamados vigilantes, Irín en arameo y egregoroi en griego, para que sirvieran como guardianes, guías o instructores. Se suponía que los vigilantes guiarían a la humanidad para que conociera y realizara acciones buenas y virtuosas. En cambio, enseñaron a los humanos cosas malas y los corrompieron. Entre las cosas malas enumeradas se encuentran el arte de la hechicería, la astrología, la fabricación de armas y el arte de hacer la guerra. El libro de Enoc también incluye cosas aparentemente inocuas como la metalurgia, la meteorología, la herbología y los cosméticos en la lista de conocimientos que los vigilantes compartieron erróneamente con la humanidad. Podría decirse que el mayor de los grandes males que han cometido los vigilantes fue seducir a las mujeres y copular con ellas. Discutiremos las consecuencias de este mestizaje en su momento. Como castigo por sus actos, Dios confinó a los vigilantes al Tártaro según 1 Enoc. El término tártaro no es de origen hebreo y solo se usa una vez en las Escrituras. 2 Pedro 2 al 4 dice: Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno tártaro y los aprisionó en cadenas de oscuridad profunda, reteniéndolos para juicio. El Tártaro ocupa un lugar destacado en la Ilíada de Homero. En la Ilíada, Zeus castigó a los titanes arrojándolos al Tártaro después de la titanomaquia, una guerra de 10 años entre los titanes y los olímpicos. El Tártaro es donde el golfo más profundo bajo la tierra está tan debajo del Hades como el cielo está sobre la tierra. Ilíada, libro 8, versículo 1. Es el rincón más profundo y oscuro del inframundo o infierno. Las referencias al Tártaro en 1 Enoc y 2 Pedro indican que había conciencia del concepto de la Ilíada de Homero y se utilizó como paralelo para construir una narrativa sobre el castigo de Dios a los ángeles caídos. Los descendientes de los vigilantes y las mujeres humanas fueron llamados Nefilim, que significa los caídos. Nefilim es una palabra hebrea traducida como gigantes en griego y latín. Gigantes es de donde derivamos los gigantes ingleses. El libro de Enoc describe a los gigantes como individuos violentos que consumieron todo lo que adquirieron los humanos. Cuando los humanos ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra los humanos y los devoraron. Luego se volvieron contra los animales y el resto de la creación, destruyendo todo lo que encontraron. La Biblia detalla la presencia de los Nefilim después del diluvio. Números 13, 32 a 33. Varias naciones eran gigantes o tenían gigantes entre ellas. Ejemplos son los hijos de Anac. Génesis 23, 2. Josué 15, 13. Los refaítas, una vez liderados por el rey Og, Deuteronomio 3:11, y los gigantes que se alinearon con los filisteos, como Goliat, segundo Samuel 21, 18 a 22, y su hermano Lachmi, primeras Crónicas 20:5. Según el libro de Enoc, Noé intercedió por los gigantes y pidió a Dios que los perdonara. El libro de Sirac, también conocido como Eclesiástico, detalla este incidente pero no forma parte del canon protestante. Sin embargo, es parte de las Biblias católica y ortodoxa oriental. Dios rechazó la misericordia para los gigantes porque eran malvados, quería destruir su línea. Muchos padres de la iglesia primitiva creían y transmitían la enseñanza de que los Nefilim eran descendientes de la amalgama de vigilantes y mujeres humanas. Para ellos, el libro de Enoc proporcionó la clave para interpretar la Biblia sobre este tema. Los padres de la iglesia que sostuvieron este punto de vista fueron, entre otros, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Ireneo y Ambrosio de Milán. Los padres de la iglesia posteriores rechazaron este punto de vista. Creían que el contexto de Génesis 6 debería guiar la interpretación de quiénes eran los Nefilim.
Para ellos, en lo que respecta a Génesis 6, versículo 2, los hijos de Dios se referían a los descendientes masculinos de Set, y las hijas del hombre se referían a las descendientes femeninas de Caín. El libro de Agustín de Hipona, Ciudad de Dios, en el que detalla esta perspectiva, contribuyó al cambio de visión de los eruditos posteriores. El libro de Enoc estuvo perdido durante más de un milenio y puede haber contribuido al importante cambio de opinión. En algún momento antes del siglo IV, el libro se perdió y no fue redescubierto nuevamente hasta 1773. La primera traducción al inglés del libro de Enoc no estuvo disponible hasta 1821. Versiones arameas posteriores del libro de Enoc, encontradas entre los rollos del Mar Muerto, fueron publicadas en la década de 1950. Desde su redescubrimiento, la interpretación de pasajes bíblicos relevantes ha sido nuevamente influenciada e incluso determinada por lo que el libro de Enoc tenía que decir. El libro de los secretos de Enoc, o 2 Enoc, cuenta la historia del nacimiento milagroso de Melquisedec. Según 2 Enoc, Melquisedec, que aparece en Génesis 14, cuando Abraham se encuentra con él muchos años después del diluvio, fue concebido sobrenaturalmente poco antes del diluvio. Nir, el hermano de Noa, confrontó a su esposa, Sopanima, sobre su embarazo. Sopanima proclamó su inocencia, pero cuando Nir no le creyó, se cayó y murió. El niño apareció poco después del cadáver de su madre, completamente vestido, capaz de hablar y como si tuviera 3 años. 2 Enoc, fragmento melquisedeciano, 3:18. Nir y Noé llamaron al niño Melquisedec. La tierra estaba a punto de ser destruida por un diluvio, pero Melquisedec no moriría durante esta destrucción y tampoco estaría en el arca. Dios envió al ángel Miguel para tomar a Melquisedec y colocarlo en el paraíso en el Edén. Más tarde volvería a servir como sacerdote y rey en la tierra, donde la narrativa de Génesis 14 de la Biblia menciona a Melquisedec. Algunos autores del Nuevo Testamento tomaron el libro de Enoc lo suficientemente en serio como para aludirlo e incluso citarlo. Las primeras generaciones de padres de la Iglesia también incorporaron su enseñanza en su interpretación de Génesis 6. El libro de Enoc se perdió y resultó en un cambio en la forma en que los intérpretes entendían Génesis 6. Agustín de Hipona y los padres de la Iglesia posteriores que compartieron su punto de vista habrían tenido una interpretación diferente de Génesis 6 si hubieran tenido acceso al libro de Enoc. Solo se puede especular. Lo que es seguro es que, tanto antes de la pérdida del libro de Enoc como después de su redescubrimiento, impactó la forma en que los teólogos y los laicos entendían Génesis 6, 1-4.